bendiga en esta mañana a todos y cada uno de los presentes. Damos la bienvenida a todos aquellos que hoy nos visitan por primera vez, que están en medio de nosotros, y bueno, a todos en general. También queremos mandar un saludo muy especial a todos los que se conectan ahí en la página, los que ven esta transmisión en vivo. Pues que Dios les bendiga a todos, y pues queremos hoy ir a la palabra de Dios. Estamos viendo los mandamientos de Dios, estamos viendo una serie que hemos titulado Los 10 Mandamientos, y hoy vamos a estudiar el sexto mandamiento. ¿Sí saben cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Muy bien, el sexto mandamiento, creo que hasta de memoria no lo sabemos, ¿no? No matarás, es muy corto. Sin embargo, es muy profundo solamente esta palabra. Entonces vamos hoy a hablar del sexto mandamiento, que es el segundo de nuestra relación con nuestro prójimo. El segundo de nuestra relación con nuestro prójimo. Hace 8 días se habló acerca del mandamiento, el quinto: honra a tu padre y a tu madre. Hoy tenemos esta oportunidad de estudiar el sexto, y es el segundo que norma nuestra relación con nuestro prójimo. Vamos a leer la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 13. Tanto en Éxodo como en Deuteronomio capítulo 5 aparecen los 10 mandamientos. Y Dios los dejó para regular la vida y la conducta de nosotros los seres humanos. Dice así Éxodo 20:13: no matarás, no matarás. Quiero comentarles que el estudio de hoy pues es un poquito largo, lo quiero hacer lo más breve que pueda. Vamos a ir viendo los textos porque vienen muchas preguntas con relación a este tema. ¿Por qué Dios ordena no matar, no matarás? ¿Qué está protegiendo Dios con este mandamiento? Indudablemente está protegiendo la vida del ser humano. Y aunque es un pasaje o un mandamiento muy cortito, es muy profundo todo lo que enseña y todo lo que abarca. Vamos a tratar de, con la palabra de Dios, contestar preguntas como las siguientes. A ver si pueden aparecer en la pantalla las preguntas. ¿A qué se refiere el mandamiento no matarás? ¿Se refiere solamente a la creación en general o solo al ser humano? Este mandamiento se limita, el mandamiento de no matarás, al acto de quitarle la vida físicamente a alguien solamente. ¿Qué pasa cuando alguien de manera completamente accidental, fortuita, mata a alguien? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando una persona, o cuando se le quita la vida a una persona en defensa propia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué pasa si yo soy policía, militar, o estoy ejerciendo y digamos en el ejercicio de mis funciones le quito la vida a alguien, o defendiendo un país? ¿Aplica la pena de muerte de no matarás? ¿Dios en la Biblia prohíbe la pena de muerte? ¿Acaso la pena de muerte que establece la Biblia viola este mandamiento? Bueno, veremos. Vamos a ver algo muy interesante en este estudio, que la Biblia establece la pena de muerte, y vamos a ver en qué casos aplica. Vamos a ver que la pena de muerte no viola ni contradice el sexto mandamiento. Entonces, es un tema amplio, pero vamos a ir abarcándolo con la ayuda de Dios. Y dice la Escritura: no matarás. Y bueno, lo primero que yo tengo que decir es que a veces, o en este tiempo, está de moda
que muchas personas, inclusive cristianas, por el desconocimiento de la palabra de Dios, yo he escuchado que hay personas que dicen, es que el cristiano debe ser vegetariano. ¿Y por qué? Le preguntas, ¿por qué dices que el cristiano debe ser vegetariano? Ah, porque la Biblia dice, no matarás. Entonces está prohibido matar una gallina, una vaca, un pollo, etcétera. Pero la pregunta es, y entonces ellos dicen, tenemos que comer puras plantas, puras verduras. Pero yo pregunto, ¿qué las plantas acaso no son también seres vivos? O sea, el cristiano también te dicen, es que el cristiano debe ser vegano. Ahora, lo primero que tenemos que establecer es la gran diferencia que hay entre la creación del hombre con el resto de la creación. Yo creo que todos lo sabemos, que por supuesto el hombre no es parte del reino animal. Y fíjese usted, a usted seguramente le enseñaron en la escuela, y hasta la fecha lo enseñan, que el hombre es igual que los animales. Inclusive dicen, el hombre igual que los animales, nace, crece, se reproduce y muere. Es lo que dicen, lo que enseñan, como si fuera una vaca, un gato, un perro. Bueno, eso enseñan en la escuela y muchas veces la gente sigue creyendo eso. Pero, ¿será que por ser parte de la humanidad, o será esto, como dicen y enseñan, que el hombre es igual que los animales? ¿Será por eso que el hombre actualmente se está comportando como los animales, o aún peor? Porque el hombre el día de hoy actualmente está haciendo cosas que ni los mismos animales hacen. Ahora, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Van y buscan en libros, van y buscan en algunas, alguna serie de información, pero menos en la Biblia. Y nosotros, dice la palabra, tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Entonces vamos a ver que hay una diferencia muy marcada entre el resto de la creación y la creación del ser humano, la creación nuestra. Mire, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, ahí la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia dice en el verso 3 que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó las tinieblas de la luz. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó la noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así vamos viendo cómo fue la creación. Cómo fue la creación. Y en el primer capítulo, dice la Biblia que Dios hizo de la palabra, Él hizo las cosas, y así como Dios decía, las cosas se hacían. Ahora, Dios es el único que tiene este poder. ¿Cuál es el poder? El poder de crear algo de la nada. El poder de crear algo de la nada. El ser humano, hasta el día de hoy, lo que ha hecho ha sido inventar cosas, pero son inventos de lo que ya está en la tierra. O sea, el hombre no ha creado de la nada, solamente Dios puede crear de la nada, y la Biblia dice, Él llama las cosas que no son como si fueran. Pero ese es Dios, es el poder creativo de Dios. Ahora, en el versículo 20 de Génesis 1, Dios creó a los animales y los creó de la misma manera como había creado hasta ese momento todas las cosas, por su palabra. A los animales, dice en el verso 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno.
Y entonces ahí Dios creó los animales, las aves, los peces, tanto del mar como de la tierra. Ahora, pongan atención, en el verso 24 de Génesis 1, dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. O sea, vemos que cuando Dios creó a esos animales, no vemos ahí creando al ser humano todavía. Entonces, el ser humano no es parte del reino animal. El ser humano no es igual que los animales. Ahí están los reptiles, ahí están las bestias, ahí están las gallinas, ahí están las vacas, los borregos, pero no menciona al ser humano. Hasta el verso 26, que ya estamos hablando del sexto día, dijo Dios, verso 26, hagamos. Fíjese cómo ahí Dios no dijo sea el hombre, no dijo que produzca la tierra al hombre, no, ahí dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí fue cuando hace al ser humano y Dios dijo hagamos. O sea, la primera diferencia entre toda la creación y el hombre fue que Dios dijo hagamos. Y esa palabra hagamos está en plural. En plural es Elohim. O sea, es el nombre plural de Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere a la Trinidad. Hagamos, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios verdadero. Ahí dijo hagamos. Así, entonces, cuando viene la creación del hombre, Dios dijo hagamos. Esa palabra hagamos es una palabra hebrea que significa formar, moldear, hacer personalmente. O sea, con el hombre Dios no dijo sea el hombre, sino con el hombre dijo hagamos. Significa construir, formar, da la idea de algo personal. ¿Sabes? Para que podamos entenderlo un poquito mejor, en Jeremías capítulo 18, ahí viene la historia de cómo Dios le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y en Jeremías capítulo 18, del verso 1 al 4, dice que el alfarero tomó el barro en sus manos y comenzó a formar un recipiente, comenzó a formar ahí del barro, comenzó a formar algo. Bueno, esa misma palabra es la palabra hebrea para formar. Entonces da la idea de que Dios formó al hombre, lo esculpió. Lo esculpió. Entonces es la misma palabra. Noten ustedes la diferencia de cómo Dios te creó a ti y cómo Dios me creó a mí, cómo Dios creó a Adán. Lo creó de una manera personal, y es de esa manera personal en que Dios ha creado a cada ser humano, de una manera personal. Vamos a ver Génesis 2:27. Génesis 2:27 es un pasaje paralelo a Génesis 1:26 y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó, le dio forma, lo moldeó. La palabra es ash en hebreo. Y dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Mire, aquí detalla cómo Dios formó al hombre. Mientras que en el otro dice que lo creó, aquí dice que Dios lo formó, como el alfarero lo moldeó. ¿Te imaginas? Esto nos habla del amor de Dios, nos habla del cuidado de Dios con el que nos hizo. No dijo produzca la tierra seres vivientes, así hombres, no, Él dijo nos formó. Quiero decirte que cuando un bebé está siendo formado en el vientre de su madre, es Dios el que lo está formando. Y eso lo dice el Salmo 139. Tú formaste mis entrañas,
Mi embrión vieron tus ojos. Qué maravilloso el saber que Dios formó al hombre de una forma especial. Lo formó. Entonces hay una gran diferencia entre la creación de los animales y cómo Dios hizo al ser humano. Y lo más maravilloso es en el versículo 26 de Génesis, dice que lo creó a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, eso no dijo de las vacas, eso no dijo de las gallinas, eso no dijo de los changos o de los perros o los gatos, lo dijo solamente Dios del hombre. Quiere decir que Dios puso en el hombre atributos, características que no tienen los animales. Dios puso atributos en nosotros, significa que fuimos creados para parecernos a Dios. Ahora, no para ser dioses, es importante decirlo, sino que Dios puso en nosotros algo inherente de Él, algo de Él, muy suyo. Vamos a ver Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, en términos sencillos, Dios puso en el hombre un alma y un espíritu. El ser humano tiene un alma inmortal y tiene un espíritu con la cualidad y la capacidad de poder tener comunión íntima con el Creador. Mire, las aves cantan, los animales, dice Job, que le alaban, pero ninguno de ellos tiene una comunicación como la puede tener el hombre con el Creador. ¿Y cómo es esa comunión? Bueno, el Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra hace más de 2000 años, en una cruz en el Calvario, pero no por las vacas, no por los animales, murió, sino por el ser humano. Murió por el ser humano, y aquel que nos hizo a su imagen y semejanza sopló aliento de vida, y Dios le dio al hombre atributos que él tiene. ¿Cuáles son esos atributos? El atributo de pensar, nos dio la voluntad, nos dio la capacidad de amar y la capacidad de comunicarnos con Dios. Le dio al hombre la conciencia de que hay un Dios, y dice el libro de Eclesiastés, puso eternidad en el corazón de los hombres. Y esa eternidad que hay en nosotros, cuando el hombre está alejado de Dios, hay como una ansia, hay como un vacío, hay como una desesperanza, hay como una búsqueda de que el hombre quiere buscar algo espiritual. Y por eso el hombre es espiritual. Aunque no busque a Dios, anda buscando en las drogas, anda buscando en el sexo, anda buscando en el dinero, porque quiere encontrar algo. Muchos buscan en la música, a ver si la música les llena, pero nada de eso les va a llenar, porque solo Dios puede llenar ese vacío. Ahora, dice también en Génesis 1:27 y 26, que Dios sopló aliento de vida. La palabra aliento de vida es espíritu de vida. En hebreo es una palabra que es Neshamah Shai. Así lo mencionan, aliento de vida. Neshamah Shai, le dicen los hebreos. El ser humano goza de la vida que Dios sostiene. Dios sostiene la vida. Él tiene vida porque Dios sopló en él aliento de vida. O sea, ya está el hombre formado, pero ahora vino Dios y sopla, y es el hombre que empieza a vivir. Su sangre empieza a correr, su corazón empieza a latir, su cerebro, sus neuronas, sus células, todo empieza a vivir cuando Dios sopla aliento de vida. Él es el que determina, y también, así como Él sopla aliento de vida, Él también en un momento determinado nos quita ese aliento de vida, y Él es el que puede decir cuándo se acaba la vida. En Hebreos 9:27 dice que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, Dios es el que determina la vida, no somos animales. Dios puso un alma, un espíritu. El ser humano ama, siente, porque Dios nos hizo diferentes, con la capacidad de poder establecer una relación con Él. Ahora, quiero decirles que Adán y Eva, antes de la caída, antes del pecado,
No había nada que los limitara. Tenían una comunión directa con Dios, pero a raíz del pecado, la Biblia dice que por el pecado entró la muerte, dice en Romanos 5, y a causa del pecado vino la muerte y pasó este mundo, y entonces esa muerte por causa del pecado, pues la Biblia también dice que nosotros, al principio Dios nos hizo rectos, pero cada uno hemos buscado nuestras propias perversidades. Se rompió esa relación con Dios, esa relación del hombre con Dios a causa del pecado, pero sabemos que ahora en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Él murió para podernos reconciliar. Amén. Para poder reconciliar al hombre con Dios. Y el estado ideal del ser humano es cuando se restablece su comunión con Dios. Cuando restablecemos nuestra comunión con Dios nuevamente, nos reconciliamos con Dios. Mire, hay paz, hay un propósito en la vida, sentimos la presencia de Dios, tenemos comunión con Dios y sobre todo la esperanza de la vida eterna por el perdón de nuestros pecados. Pero el ser humano sin Cristo no tiene comunión con Dios. La Biblia le llama que el ser humano sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. La palabra muerte es una palabra que quiere decir separación. Separación. Y muerte espiritual es separación del hombre con Dios. Muerte física es separación del alma y del espíritu de la vida. Separación. Pero Dios nos hizo para tener comunión con Dios. ¿Qué necesita una persona para restablecer su comunión con Dios? Que arrepentido de sus pecados, crea en el sacrificio del Señor que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y confiando en ese sacrificio, ahí se puede restablecer la comunión con Dios. Y entonces el hombre puede hablar con Dios, Dios lo oye y Dios se convierte en su Padre celestial de esa persona. Gloria a Dios. Ahora, técnicamente, todos somos criaturas de Dios, técnicamente, pero no todos son hijos de Dios. Vamos a ver quiénes son hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que pueden ser llamados hijos de Dios son los que se arrepienten de sus pecados y que depositan su fe en Jesucristo, y entonces la gracia de Dios nos salva. Ahora, lo que estamos dejando establecido aquí es que el hombre es totalmente distinto al resto de la creación. Porque nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios, podemos amar. Pero los animales no tienen eso. Los animales tienen instintos. Los animales tienen instinto, tienen la vida, tienen como un espíritu los animales, que es vida, pero no tienen un alma. Entonces, cuando nosotros leemos el 6º mandamiento de no matarás, se refiere no matar a los seres humanos. O sea, un ser humano está prohibido matar a otro ser humano. Nunca será lo mismo matar un perro, nunca será lo mismo matar algún animalito, una vaca, un caballo, que matar un ser humano. Vamos a ver Génesis capítulo 9, verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, básicamente está diciendo esto este texto. Su sangre será derramada, y nos dice la razón del por qué es tan delicado. Aquí establece la Biblia por primera vez la pena de muerte. Si el ser humano mata a otro ser humano, la consecuencia es que debe de haber una pena, y el castigo que tiene que pagar esa persona es con su propia vida. La pena de muerte, entonces, quiero decirte, fue establecida por Dios, pero no es una instrucción para venganza personal.
No es de que el hombre diga, como mató a mi familiar, entonces yo ahora voy y lo voy a matar a él y voy a matar a toda su familia. No, no es así. ¿Por qué? Porque esta es una instrucción no para los hombres, para ser ejecutada por los hombres, sino para ser ejecutada por las autoridades. Las autoridades son las que están autorizadas o tienen esa instrucción. Dios, dice la Biblia en Romanos, que le ha dado a la autoridad la espada para que ejerza la pena. Ahora, en nuestro país no está establecida la pena de muerte. Y yo creo que si se estableciera la pena de muerte, con la corrupción, con la mala justicia que tenemos, la verdad es que seguramente se ejercería mal, se harían muchas injusticias. Pero quiero decirles que aún en la Constitución Política de México está establecida la pena de muerte. Está estipulada, por ejemplo, ¿para quiénes? Para los parricidas. ¿Quiénes son los parricidas? Los que matan a sus padres. Para los traicioneros a la patria, anteriormente eran fusilados. Está establecida, pero no se aplica. Y la verdad decimos, pues a lo mejor qué bueno, porque si no sería algo muy tremendo. Y la verdad, ¿cuántas personas, cuántos gobernantes han sido traidores a la patria? ¿Cuántos han vendido la patria a escondidas, a ocultas, y luego sale que ya hicieron por ahí un contrato, un convenio, que ya se hicieron ricos, millonarios, porque vendieron la patria? Ahora, Levítico 24:21. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, ¿qué dice? Que muera. O sea, si alguien mata a un animal, lo tiene que restituir, o sea, te lo repongo, te lo pago. Ahora, ¿está la Biblia aquí invitándonos a matar a los animales porque no valen nada? No. La palabra de Dios establece, vamos a ver Proverbios 12:10. Dice aquí la Escritura: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. O sea, Dios no está peleado con que cuidemos a los animales. Dios no está peleado con que no los maltratemos. Pero no es lo mismo matar a un ser humano que matar a un animal. El ser humano está por encima de los animales porque fue creado diferente. Ya vimos que Dios le dijo al hombre que lo hizo a imagen y semejanza, lo hizo también conforme a nuestra semejanza, y luego Dios le dio al hombre una autoridad, le dijo señoree. Señorear quiere decir gobernar, quiere decir administrar. Dios le dio al hombre, le entregó la tierra, le entregó los animales, le entregó las plantas para nuestro mantenimiento. Dios le entregó al hombre toda la tierra, la creación, para el mantenimiento. Génesis capítulo 9, verso 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. O sea, todo lo que se mueve, todos los seres vivos, los animales, las plantas, todo el ser humano le dio Dios la capacidad de que sea un administrador. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que el ser humano ha sido un mal administrador de las cosas de Dios. Dios nos las dio para alimentarnos. O sea, tú no eres un asesino si tú matas a una res para comer. Obviamente, ahora si exageras, hay que tener cuidado y sabiduría, ¿verdad? Porque aún también si tú comes demasiado carne y todo eso, pues también te puede hacer daño. Pero el otro extremo son los veganos, que dicen no hay que comer nada de animales porque está prohibido. La verdad es que no está prohibido, Dios lo dio para nuestro mantenimiento.
Jamás será lo mismo matar a un ser humano que a un animal. Los animales son para nuestro mantenimiento y ahora, por causa del pecado, tristemente, el mundo está al revés. Mire, aquí en México, por ejemplo, ¿cómo el mundo está al revés? Aquí en México es un delito comer huevos de tortuga. ¿Alguien ha comido huevos de tortuga? Levante su mano, por favor. Mire, aquí tenemos muchos delincuentes. Está prohibido comer huevos de tortuga. Pero ¿sabes una cosa? Mire cómo está el mundo al revés. Las mujeres en la Ciudad de México pueden ir al médico y matar a un bebé en su vientre y no hay ninguna pena para ello. Es más, hasta el gobierno les ayuda. A un ser humano que Dios formó a su imagen y semejanza. Qué tremendo, ¿verdad? Allá en la India, hace como un año salió una noticia de que un grupo de personas los asesinó, los mataron, digamos que los sentenciaron a muerte. ¿Sabes por qué? ¿Cuál fue la sospecha en la que cayeron ellos? De haber matado una vaca. Y como mataron una vaca y la vaca es sagrada en la India, entonces a ellos los llamaron y los dijeron: ustedes van a morir por haber matado una vaca. Pero en el mismo país, cuando un hombre muere, matan a su esposa y la ponen también ahí en la pira y la matan. Y a las niñas, desde pequeñitas, en algunos lugares, todavía a los 10 años, las casan con hombres adultos y ahí están las niñas. Y matan a las mujeres. Y cuando en algunos lugares de la India, pues la verdad es que la gente no quiere tener niñas, no quiere tener hijas, y cuando saben que va a tener hijas, las abortan y las matan. ¿Y cómo está el mundo al revés? Vale más la vaca que un ser humano, valen más los huevos de tortuga que un bebé. Dios creó al ser humano, mire, para que le conozca a Dios, para que adore a Dios, para que le sirva a Dios. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí con el propósito de solamente ser exitosos en este mundo. Nuestro principal objetivo que estamos aquí en la tierra es para amarle, es para servirle y es estar con Él por toda la eternidad. Ahora, de todas las cosas podemos comer, dice la Biblia, menos de una cosa que sigue vigente. ¿De qué no podemos comer? Génesis 9:4, dice la Escritura: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas que no podemos comer es la sangre, está prohibido, o sea, la moronga, ¿verdad? Está prohibido. Si usted come moronga, ha comido moronga hasta el día de hoy, pues quite eso de su dieta. Además de que no le hace bien, está prohibida por Dios comer sangre. Pero alguien dirá: pero hermano Sergio, eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, Hechos 15:28, dice la Escritura en el Nuevo Testamento: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. O sea, la sangre está prohibido comerla. Seguramente también tendrá sus propósitos médicos, pero tiene un propósito que aquí dice Dios, que la sangre es la vida. Entonces, fuera de esto, el hombre puede comer todo para su mantenimiento. Todo lo puede comer. Fíjese bien, aquí en la Ciudad de México, si maltratas a un animal doméstico, se castigará con 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 100 salarios mínimos a quien lesione a un animal por crueldad, por maltrato, aunque no ponga en riesgo su vida. O sea, ve cómo están las leyes.
aquí en la Ciudad de México. El asunto es el siguiente: si una mujer aborta con la ayuda de un médico, si mata o asesina a un bebé de menos de 12 semanas, no hay ninguna pena. ¿Ven ustedes las contrariedades? Lo absurdo, lo de esto. Imagínense, maltratas un perro, a la cárcel. Matas un perro, una multa. Un bebé, hasta te ayudan. El psicólogo, tienes que ir al psicólogo, te apoyan, te dan todo. ¿Por qué? ¿Sabes cómo le llaman a ese tipo de gobierno? Gobierno progresista. Es que estamos progresando. A los partidos que apoyan el aborto, el matrimonio del mismo sexo, dicen, somos gobiernos progresistas. La pregunta, ¿será eso progreso o retroceso? No le llaman al aborto. ¿Por qué? Porque al bebé en el vientre le llaman... No le llaman bebé, no le llaman niño, le llaman producto, ¿verdad? Le llaman producto, es un montón de células. Pero mire, ahora es maravilloso porque hay ya máquinas que pueden ver al bebé hasta en, no sé, tercera dimensión, y los pueden ver cómo se chupan la mano, cómo están riéndose. Hace poco salió de unos niños que estaban ahí hasta jugando en el vientre de su madre. Contentos ahí los bebés, y lo pueden ver claramente. Dios dejó esta tierra para nuestro beneficio. Ahora vamos a ir a Éxodo 20:13. Quiero ir rápido porque me interesa que podamos ver algunos pasajes para ver precisamente de esto del homicidio. La palabra, cuando dice no matarás, la palabra es matar, asesinar o quitar la vida. Pero también el mandamiento significa, la palabra es en hebreo ratzak, y significa rasgar, lastimar, violentar y dañar. Fíjese hasta dónde se va el mandamiento. O sea, no solamente es quitarle la vida a alguien. Porque hay personas que pudieran decir, pues yo en eso sí la libré, hermano. Ahora no me van a agarrar porque yo ya la libré. Pero mire, el mandamiento va mucho más allá. No solamente es quitar la vida a alguien, sino que este mandamiento es, aparte de quitar la vida, es lastimar, dañar, violentar, perjudicar la vida de otro ser humano. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que este mandamiento no solo se viola cuando le quitas la vida a una persona, sino cuando haces algo para dañarlo, para lastimarlo, para afectarlo conscientemente. Entonces este no matarás es para ti, para mí, en relación con otros seres humanos, pero también te dice Dios, no lo lastimes, no lo dañes, no lo afectes. Y te incluye y me incluye a mí. Y también condena la palabra de Dios el suicidio. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, cuando alguien se suicida, dice, alguien no se pudo suicidar. No, es que a la mera hora le agarró la cobardía. Pero no, algunas personas dicen, se suicidó, qué valiente. No, qué mal. Porque se está autoquitando la vida, se está matando a sí mismo, y obviamente eso también transgrede el mandamiento de no matarás. Pero también es cuando lastimas a alguien o tu propio cuerpo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las cajetillas de cigarros, ¿verdad? Tú compras una cajetilla de cigarros, y yo estuve viendo algunas imágenes en internet de las cajetillas de cigarros. Algunas traen así los dientes todos deshechos, y otras traen los pulmones ahí que parecen ahí, no sé, los pulmones ahí todos negros, todos duros, y ponen esas fotos. ¿Por qué? Porque la persona que fuma, pues le va a dar un enfisema pulmonar, o en alguna cajetilla que vi aparece un ataúd que está diciendo, este producto es nocivo para la salud, este producto te quita la vida, ¿verdad? Y te ponen imágenes terribles. La pregunta es, ¿la persona que consume cigarros se está lastimando, sí o no? Se está lastimando. Y
La verdad es que antes una persona, de repente uno piensa, es que yo pensaba que el asesino es el sicario. Es el sicario, es el asesino. Bueno, el homicida, la palabra de Dios dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Vamos a verlo en 1 de Juan 3:15. Dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Porque ahí en el Nuevo Testamento pasa algo grande y maravilloso, que Dios se está yendo hasta la misma raíz de lo que es la ley. No solamente ver la ley por encimita, sino que el Señor Jesucristo vino para mostrarnos la ley en lo profundo. Qué triste es, mis amados. Seguramente algunos de los presentes leyeron una historia hace algún tiempo, donde un joven, junto con su novia, planearon la muerte de su papá para quedarse con el dinero, porque el papá tenía dinero y estos jóvenes querían hacer su vida, querían tener la herencia. Y entonces sale el papá con su mamá de un teatro. Los jóvenes ya habían quedado de ver con ellos, hicieron plan todo con un taxi para que al recoger a sus padres los mataran. Y todavía según la noticia, el joven y su novia estuvieron en el funeral llorando, muy tristes. Y después empezaron las investigaciones y eran los primeros sospechosos, y empezaron a ver que ellos habían sido los homicidas. Qué tremendo está todo. Ahora, ¿qué es el asesinato? ¿Qué es el asesinato? Bueno, es cuando una persona, con toda intención, premeditación, mata a otra persona. Asesinatos. Obviamente que hay muchos tipos de asesinatos. Hay un asesinato consensuado, y que lo vamos a ver más adelante, la eutanasia. Hay el homicidio negligente, hay el homicidio doloso, el homicidio vehicular, el homicidio por violación. O sea, legalmente, cuando una mujer o una persona es violada, prácticamente le están quitando la vida a esa persona. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del asesinato. Dice la Escritura en Números 35:16. Mire, aquí hay todo un pasaje en Números donde Dios hasta nos da ejemplos. Dice así la Escritura: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Está hablando entre personas. Si alguien agarra un hierro, un martillo, un cuchillo, cualquier cosa que sea metálica, un hierro, y muriera, homicida es. Verso 17. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. O sea, aquí vemos que el homicida es una persona que con toda intención golpea, con toda intención le quita la vida al otro. ¿Qué había establecido Dios para estos casos? Verso 19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Estos textos nos están hablando del asesinato. Matar a alguien con toda intención, porque miren, también hay ocasiones en que una persona puede matar a alguien, pero de manera no intencional, un accidente. Y vamos a ver, los siguientes versículos nos hablan de estos ejemplos. Dice el verso 22: mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas,
o bien sin verlo caer sobre él, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Está hablando de la muerte accidental. Esa muerte accidental no ameritaba la pena de muerte. Escuche bien, son leyes civiles que Dios dejó para el pueblo. A este homicidio se le pudiera llamar homicidio culposo, o homicidio con negligencia o involuntario. ¿Por qué? Porque fue sin intención. Había una sanción, pero no era la pena de muerte. La sanción era que la persona tenía que dejar su casa, irse a una ciudad de refugio y ahí estar. Y entonces, ¿qué está pasando? Dios protegiendo la vida del ser humano. Lo que prohíbe en primera instancia es matar a otra persona con toda intención, con alevosía, con ventaja. Quiero decirte que el día de hoy están sucediendo muchas cosas absurdas, barbaridades que pudiéramos llamarle así. Yo no sé si alguien de los presentes ha escuchado algo acerca del proyecto Gran Simio. El proyecto Gran Simio, sus siglas son PGS. Esas son sus siglas en el idioma. O sea, ¿qué dicen este proyecto Gran Simio? Sobre todo Argentina, España, México también, dicen que los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, es lo que promueve este proyecto, que deben de tener derechos como personas. ¿Y en qué se fundamentan? En que el ser humano comparte con estos animales el 94% de los genes con los chimpancés, 97% con los gorilas, y entonces están pidiendo que sean considerados como personas. Yo no sé qué piensan hacer. Piensan darles un IFE o un INE como el tuyo, su acta de nacimiento. Yo no sé si van a pagar impuestos, sería la pregunta. Pero ¿se acuerdan ustedes de esa película que pasó hace muchos años que se llamó El Planeta de los Simios? Bueno, eso es una barbaridad, pero volvemos a lo mismo. Si una mujer aborta el niño en el vientre, mire, ¿cómo están las cosas? A un chimpancé le quieren dar ya un acta de nacimiento y el INE. Y a lo mejor hasta que pase a votar. Yo no sé qué partido está promoviendo esto. Pero al bebé dicen que es un montón de células. Y no lo consideran ser humano, y no consideran asesinato el aborto. El mandamiento protege la vida del ser humano desde su concepción. Hay cosas interesantes en la Biblia. ¿Saben ustedes que Juan el Bautista, cuando era bebé, fue lleno del Espíritu Santo? Dice que vino María a visitar a Elizabeth, que eran familiares, y entonces dice que le saludó y el bebé brincó en el vientre. Brincó en el vientre y fue lleno del Espíritu Santo. O sea, es una persona desde el vientre de su madre. Por lo tanto, el aborto es un asesinato. Mire, un dato que les va a instruir mucho. Dios estableció la pena de muerte no solamente para los asesinos. Es una ley civil que ya no está vigente para el pueblo de Israel y que se dio en una serie de condiciones donde Dios decía que debía aplicarse la pena de muerte. Ahora, no están vigentes salvo el asesinato. Debería estar vigente en todo gobierno que se precie de respetar la palabra de Dios, obviamente, de los cuales pues no hay ninguno. Pero en la ley civil ya no está vigente, aunque sí hay diferentes causales por las que Dios ordenaba a la autoridad ejecutar la pena de muerte. Vamos a ver algunas causales, vamos a poner ahí una lista. No vamos a ver los textos, sería mucho, pero usted que le gusta anotar, anótelos, y junto con el punto que les voy a dar, usted lo puede estudiar en su casa.
¿Cuáles son las causales por las cuales se aplica la pena de muerte en la palabra de Dios? Número 1, el homicidio. Éxodo 21, 12 al 14, Éxodo 21, 22 al 23, Levítico 24, 17 y Números 35, 16 al 21. Ahí viene la pena de muerte a los asesinos. El que le quite la vida a otra persona premeditadamente, dice, morirá. ¿Qué otra causal de pena de muerte hay en la Biblia? Para los secuestradores y la trata de personas. Éxodo 21, 16 y Deuteronomio 24, 7. Mire, hoy en este país apenas se está llevando ahí a la Cámara, apenas se está llevando y se está discutiendo una ley para la trata de personas, cuando en la Biblia de hace más de 4,000 años ya la decía: para las personas que secuestren y la trata de personas, que usen a personas para otros fines, usen a la persona para fines propios, personales, debe ser muerta. ¿Qué más? Número 3, por herir y maldecir a los padres. Éxodo 21, 15 al 17 y Levítico 29. Pena de muerte, número 4, para una persona que con toda soberbia y rebeldía cuestionaba la decisión del juez o del sacerdote. Ahí viene Deuteronomio 17, 12. Número 5, pena de muerte para los hijos que son rebeldes y que no se corrigen. Levítico 24, 10 al 16 y el versículo 23. ¿Qué otra cosa meritaba pena de muerte en la Biblia? Pena de muerte a los adoradores a dioses falsos. Éxodo 22, 20. Pena de muerte para los violadores del día de reposo. Éxodo 35, 2 y Números 15, 32 al 36. Pena de muerte a la blasfemia o maldición al nombre de Dios. O sea, si alguien blasfemaba y alguien maldecía el nombre de Dios, pena de muerte. Levíticos 24, verso 10 al 16 y el 23. ¿Sabe también para quién había pena de muerte? Para los falsos profetas. Deuteronomio 13, del 1 al 11. O sea, si un hombre te quería desviar de la palabra de Dios, era pena de muerte. Pena de muerte para el sacrificio humano. Levítico 22. Aquellos que sacrificaban a humanos, era pena de muerte para ellos. Número 11, la adivinación o práctica de artes mágicas. Incluye los horóscopos. Levítico 19, 26, 31, Levítico 20, 27, Deuteronomio 18, del 9 al 14. Pena de muerte para los adúlteros. Fíjese, Levítico 20, 10, Levítico 22, 2. ¿Para quién más había pena de muerte? Para los que practicaban el bestialismo o la zoofilia. ¿Qué es eso? Tener relaciones incestuosas, tener relaciones con animales. Éxodo 20, 19, Levítico 20, del 15 al 16. ¿Qué más? El incesto también era una causal de pena de muerte. El incesto, Levítico 18, del 6 al 17 y Levítico 20, 11 y 14. Pena de muerte también para los homosexuales. Levítico 19, 22, Levítico 20, 13. Pena de muerte para los fornicarios, para los que tienen relaciones antes del matrimonio. Pena de muerte para los fornicarios. Levítico 21, 9 y Deuteronomio 21, del 13 al 21.
Ahora, no está vigente ya esa pena de muerte el día de hoy, pero obviamente lo que sí está vigente es la gravedad del pecado. Y aunque no haya pena de muerte, no quiere decir que ya algunas de estas personas la libraron. O sea, los falsos profetas no la van a librar, los adúlteros tampoco, ni los fornicarios, porque la Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 13, a los fornicarios y adúlteros los juzgaré yo, dice Dios. O sea, y número siguiente, pena de muerte para los violadores. Deuteronomio 22, del 25 al 27. ¿Qué dice Dios? En el Nuevo Testamento dice la palabra que nosotros, si alguien nos hace un daño, estas eran instrucciones no para la gente, eran instrucciones para las autoridades. Para nosotros como cristianos, la Biblia te dice, no pagues mal por mal, vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, verso 17 al 19. O sea, tú debes de dejar que la autoridad ejerza, digamos, la justicia y no nosotros. El día de hoy, ¿sabes qué está pasando en nuestro país? Que tristemente por tanta impunidad hay ahora lo que se llama el linchamiento. ¿Verdad? ¿Has visto eso? Cómo el linchamiento, cómo los hombres se reúnen y empiezan a golpear ahí a un asaltante. Pero tristemente, ¿sabes qué? Se han cometido también injusticias. Hace unos años salió un reportaje que acá en un municipio, en Chalco, salía el padre y el hijo del trabajo con sus mochilas, venían de trabajar, eran constructores. Se dedicaban a la construcción, a la albañilería. Entonces salieron y al dar la vuelta en una calle, una turba venía así de gente sobre la calle, y entonces los vieron y dijeron, una señora empezó a decir, ellos fueron, ellos son, yo los vi. Y los agarraron a estas personas. Inclusive el hombre que estuvo viendo todo esto, un periodista, hizo un artículo que tú lo puedes buscar en internet, se llama Ellos fueron, échenles el cerillo. Porque los agarraron a estos hombres, los golpearon hasta el cansancio, les rociaron gasolina y dijeron, ellos fueron, échenles el cerillo. Y ellos estaban saliendo del trabajo. Después de varios años se supo que no habían sido ellos y los lincharon. Entonces, ¿te imaginas tú hasta qué injusticias podemos llegar si nosotros por nuestra propia mano aplicáramos la pena de muerte? No solamente a cuántos ya hubieran matado, cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice que son las autoridades las que ejercen la pena de muerte, no nosotros. En Romanos capítulo 13 dice que la autoridad por eso lleva la espada. Implica la pena capital, tiene la autoridad para ejercer la pena de muerte. Implica que Dios le dio la autoridad, son los gobiernos los que la deben de ejercer, no nosotros. Y obviamente hay mucha corrupción, mucha injusticia, pero dice la Biblia que no en vano lleva la espada. Ahora, quiero comentar que en la palabra de Dios, matar por accidente, mire, si una persona, ya lo vimos en los ejemplos que nos dio Números, pero si una persona mata por accidente a otra, se le llama homicidio imprudencial. Pero obviamente, si tú vas manejando y de repente sale una pelota y atrás de la pelota un niño y lo atropellas y el niño muere, déjame decirte, no es considerado asesinato mientras tú no huyas. Si te quedas ahí y afrontas la situación. El problema es cuando huyes. Ya cuando huyes te vuelves ya un criminal. Pero si tú vas borracho, si una persona va borracha, entonces se le llama homicidio imprudencial. Vamos a ver Éxodo 21:12. Habla del homicidio premeditado. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá.
Está hablando del homicidio premeditado. Mas el que no pretendía herirlo, pero fíjese cómo dice ahí en el verso siguiente, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual has de ir. O sea, ¿qué significa esto que Dios lo puso en sus manos? No pretendía yo matarlo, no pretendía quitarle la vida, pero Dios lo puso en sus manos. ¿Qué significa? Pues que Dios es soberano y está en el control de todas las cosas, que no hay nada que suceda debajo del sol, fuera del conocimiento de Dios, que nada se le escapa a Dios. ¿Qué se hacía en estos casos? Huir, dice. ¿Pero a dónde se escapa? Se debería de escapar a ciudades de refugio. Deuteronomio 19:2. ¿Qué tipo de homicida era el que tenía que ir a las ciudades de refugio? Era la persona que sin intención le había quitado la vida a otro. Ahora, fíjese qué claro es Dios y cómo nos pone un ejemplo. Vamos a ver Deuteronomio 19, versículo 5. Dice así la Escritura: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. O sea, un accidente. Estás con el hacha, le pegas al árbol, se rompe el hierro y le pega en la cabeza a la persona. Dice, este muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea, fue un accidente. No implicaba una pena de muerte. ¿Y por qué tenía que huir? Verso 6. Porque el vengador de la sangre, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado de muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. O sea, el ejemplo es claro, fue un accidente. Fue un accidente. Entonces ese es el primer caso, el homicidio no intencional. Pero hay más casos. El segundo caso es cuando alguien mata a alguien en legítima defensa propia. O sea, puede ser un asalto y tú te defiendes, obviamente, si tienes la facultad para defenderte, ¿no? Hieres al asaltante y el asaltante muere en defensa propia, no se aplicaba la pena de muerte. Vamos a ver Éxodo 22:2. Aquí está muy claro el texto porque dice, mire, en Éxodo 22:2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Entra alguien a tu casa, te está llevando cosas, tú sales, no sé, forcejean o le das con un golpe en la cabeza, se muere, no es culpable, dice. Fue en defensa propia. Número 3, otro caso en que no aplica la pena de muerte, casos de asesinatos en las guerras. Obviamente que las guerras siempre son injustas, las guerras, o más bien no injustas, sino las guerras siempre son tristes, violentas, traen mucha muerte. En la gran mayoría de las guerras la gente muere, ciudadanos, inocentes, etcétera. A nadie nos gusta, pero a veces las guerras son necesarias. Guerras justas. En la Biblia nos llama y nos dice que Dios es varón de guerra. ¿Por qué? Porque Dios pelea en contra de la maldad. Dios pelea en contra de la maldad. Otros que cuando van a la guerra no son culpables, los soldados, por ejemplo. Cuando los soldados le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Juan el Bautista no les dijo, dejen sus trabajos. Juan lo que les dijo fue, confórmense con su salario, no extorsionen. O sea, ellos estaban haciendo su trabajo. Ahora, a nosotros los cristianos, mis amados, Dios nos ha llamado a ser pacificadores,
mas no pacifistas. ¿Quiénes son los pacifistas? ¿Cuál es la diferencia? Los pacifistas son aquella frase que se hizo famosa ya en los años 60 de peace and love, ¿verdad? ¿Quiénes la traían? Los Beatles, la traían ahí de alguna manera esa generación que se les llamó los hippies. Bueno, mire, ellos eran pacifistas y se andaban drogando. Hicieron allá en California varios días donde andaban allí desnudos, drogándose. Aquí en México también tuvieron su evento en Avándaro en aquellos entonces, pero él quiere decir que Dios nos llamó a ser pacificadores. Quiere decir que nosotros, ¿qué es ser un pacificador? Lo dice Mateo 5:4. El cristiano es el único que tiene el mensaje para poder llevar a una persona a encontrar la verdadera paz y reconciliarse con Dios. Eso es ser un pacificador. Reconciliar al hombre con Dios. ¿Y qué es reconciliar al hombre con Dios? Dice Romanos 5:1, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el suicidio, mis amados. Quiero mencionar que el suicidio es considerado una violación al sexto mandamiento. En la Biblia hay 5 casos de suicidio y todos fueron malos delante de Dios. Ninguno de ellos fue justo. Vamos a verlos rápidamente, no vamos a ver los pasajes, pero usted los puede buscar en su casa. 5 casos de suicidio en la Biblia. El más conocido fue el caso de Judas. Dice la Biblia que Judas entregó a Cristo, ¿verdad? Lo vendió por 30 monedas, pero después él dijo: ¿qué he hecho? He matado sangre inocente. Le dio remordimiento, no se arrepintió Judas, sino que le dio arrepentimiento, tuvo remordimiento, y entonces fue y se ahorcó. El segundo y el tercer caso de suicidas es el caso de Saúl y su escudero. Saúl, cuando vio que ya había perdido y venían los ejércitos, le dijo a su escudero: oye, atraviésame con tu espada. Pero el escudero le dijo: no, yo no lo voy a hacer, pues si tú eres el rey. Entonces Saúl agarró la espada y se suicidó, se la metió, se la enterró. Y el escudero, al ver que venía, dijo, al ver a su rey muerto, él también hizo lo mismo, se suicidó. El siguiente caso, el cuarto caso, es el caso de Aitofel. Aitofel era un consejero del rey David, era un hombre muy sabio, pero en un momento se alió a la rebelión de Absalón, y cuando supo que no iba a ser seguido su consejo, él dijo: esto no puede ser, y fue, arregló sus cosas y se ahorcó. Y número 5, otro que se suicidó fue Zimri, un rey, y que nos dice el por qué se suicidó. Vamos a verlo en Primera de Reyes 16:18. Dice aquí la escritura de Zimri: mas viendo Zimri tomado la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. O sea, se quemó, se autoinmoló. Y el verso 19, ahí nos explica por qué se mató: por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. En lugar de arrepentirse, se quitó la vida. Mire, porque si él se hubiera arrepentido, creemos que Dios lo hubiera perdonado, porque nuestro Dios es misericordioso. Ahora, algunas personas han llegado a decir que Sansón se suicidó. Yo en lo personal difiero de esto. Sansón estaba en medio de una guerra. Sansón sí había hecho lo malo, pero la Biblia dice en Jueces 16:28 que Sansón clamó a Dios y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, para que tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y dice que Sansón se puso en medio de las 2 columnas que sostenían el palacio donde estaban, y ahí vino el techo sobre ellos, se inclinó con toda su fuerza, y dice que los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida.
De tal manera que fue para salvar a su pueblo y para vengar la maldad de los filisteos. Y tomó una decisión. Obviamente, mis amados, que el suicidio está mal, pero también está mal dañar el cuerpo. Los que se mutilan, los que se perforan, los que se tatúan, los que se cambian de sexo, está mal. El día de hoy hay personas que ahora son transgéneros, se cambian de sexo, pero mire, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque el sexo no lo determinan los genitales, lo determinan los genes. Y aunque la persona se cambie de sexo, sigue siendo hombre o sigue siendo mujer. Porque el hombre es XX, la mujer es XY. Y eso no lo cambia el cambio de sexo. Los genitales solamente como que confirman, pero no, de alguna manera no tiene validez sobre eso. Por eso la gente que hace eso tiene que estar tome y tome hormonas toda la vida, y después van a morir de cáncer y de quién sabe qué otras cosas. El cristiano ha sido comprado por precio. Amados, otro caso que es el homicidio es el aborto, y ya lo mencionamos, pero usted puede leer el Salmo 139. Vamos a ver Éxodo capítulo 21, verso 22 y 23. Dice la Escritura: si algunos riñeren, Éxodo 21, 22 y 23, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. ¿Qué dice el verso 23? Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. O sea, están dos peleando. Hay un tercero, una mujer embarazada. Resulta que le pegan a la mujer. Dice el texto, la mujer tiene un aborto. Ese le hizo daño, provoca que el niño nazca antes de tiempo. Ahora, aquí abortar no es que mató al bebé. Aquí el bebé nació antes de tiempo. O sea, lo abortó, salió del vientre antes de tiempo, no murió el bebé, no hay pena, más que ellos se ponen de acuerdo. Pero el otro texto dice: más de cualquiera, el bebé o la madre que muriere, o sea, significa que si hay muerte, entonces se aplicaría la pena de muerte. Y fíjese cómo Dios pone de la misma manera al bebé que a la madre, con el mismo valor. Dios le da el mismo valor a una creación en el vientre de su madre y a una persona ya adulto. Por lo tanto, el aborto bíblicamente es un asesinato, a menos que sea un aborto espontáneo, ¿verdad? A menos que sea un aborto espontáneo. Número 7, quiero hablar de este tema, la eutanasia. Solamente mencionar algunos casos de la eutanasia, porque quiero decirles que esto ya viene y está muy fuerte esto de la eutanasia, precisamente con lo que nosotros estamos viviendo, que se llama la ideología de género. Son de las cosas que vienen muy fuertes para ponerse en práctica en hospitales, en muchos lugares, y mucha gente tristemente se está yendo por ella en muchos países. ¿Qué quiere decir eutanasia? Mire, la palabra eutanasia viene de dos palabras griegas: eu, bueno, y thanatos, matar o morir. O sea, ¿qué quiere decir la eutanasia? El bien morir, o el morir bien. O sea, suena bien, suena bonito, pero bíblicamente la eutanasia es homicidio. El diccionario de la RAE: acto o intervención deliberada para poner fin a un paciente sin perspectiva de cura, muertes en sufrimiento físico. Fíjense ustedes que el día viernes estuvimos acompañando a unos hermanos en Tuxpan, Veracruz. De hecho, ahí estaba el hermano Adán.
Nos encontramos allá, viajamos toda la noche o viajamos parte de la noche, llegamos allá y acompañamos a la familia porque había fallecido un hermano. Pero lo que nos llamó la atención es que cuando el hermano llega al hospital, dice que una doctora le insistía mucho al hijo, al hermano, el hermano le insistía mucho y le decía: mira, hay dos opciones para tu papá. La primera es que lo entubemos, que lo ventilemos, o sea, entubarlo y va a sufrir. Y la segunda es asistirlo. Y entonces él le preguntaba: bueno, ¿pero qué es asistirlo? Asistirlo es dormirlo, inyectarle por ahí alguna solución y que termine. O sea, que ya termine. ¿Qué estaba diciendo? O sea, era la eutanasia. Ya está aquí en México. Dice, en algunos países hay hasta 12 formas distintas. Vamos a ponerlas ahí, no tengo todas, pero voy a hablar por lo menos de algunas. Cuatro tipos de eutanasia. Número 1 es la eutanasia activa o directa. ¿Qué es esto? Esta ya está siendo probada en Europa, en Bélgica. A la luz de la Biblia es un suicidio, viola el 6º mandamiento, pero se aplica o la están aplicando a enfermos terminales, o enfermos de cáncer, o enfermos cuadriplégicos que ya no se pueden mover, y entonces le dicen: vas a morir bien. Supuestamente suena como una muerte misericordiosa, muerte digna, muerte justa, muerte asistida. Una inyección, se la ponen, ya no vas a sufrir, pero miren, la Biblia dice: nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Pero en otros países ya está autorizada. Textos que podemos ver al respecto: Salmo 89:48, Job 30:23 y Eclesiastés 8:8. La segunda es eutanasia económica. Está dirigida a eliminar a las personas cuyas vidas ya son inútiles, exentas de valor vital y de costoso mantenimiento. O sea, llega un momento en que una persona en un hospital, dicen al gobierno le cuesta mucho trabajo mantenerlo, entonces, ¿qué dice? Ya, inyéctenlo. Pero ¿sabes qué están haciendo en Europa? En algunos países, los ancianitos los llevan a los hospitales sus propios hijos y les dicen: pues ya quiero que mi papá acabe su vida. Y sus papás todavía están bien, pero ya los están llevando. ¿Hasta dónde estamos llegando? Mire, en Noruega, ¿sabe qué acaba de pasar? Un caso insólito hace unas semanas. A una jovencita de 17 años que había sufrido de abuso sexual en la infancia y que se sentía muy mal, pero obviamente no hubo la manera, o sea, de acercarse a ella y de darle, no sé, consuelo, palabras. No hubo nadie que se acercara a ella. Entonces ella dijo que quería morirse. Fue a los médicos y los médicos estuvieron de acuerdo, y es la primer joven, 17 años, que le aplicaron la inyección para la eutanasia. Ya la están aplicando a todo tipo de personas. Número 3, la eutanasia eugenésica. Esa, ¿quién la ha llevado a cabo? Por ejemplo, la llevó a cabo Hitler. En algunos países de Medio Oriente se aplican supuestamente al mejoramiento de la raza humana. Acuérdense que Hitler quería una raza aria, una raza perfecta, y por ejemplo, si un alemán había nacido, no sé, con un problema en su pierna, tenía algún problema en su cuerpo, alguna deformidad, entonces el gobierno asesinó a muchas personas, porque ellos querían quedarse una raza perfecta. Es la eutanasia eugenésica. Número 4, la eutanasia indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Le dicen al enfermo: no tienes cura. Es un medicamento, es experimental, no tiene cura, y entonces casi que le dicen: tú toma la decisión de tomarte ya este medicamento, esta inyección, y ya acabas.
Entonces, esos son los tipos de eutanasia que hay. Finalmente, quiero yo concluir leyendo Mateo capítulo 5, verso 21, porque ahí viene en la palabra de Dios cómo el Señor Jesucristo abordó este tema de no matarás, pero se fue a la raíz. Porque muchas personas en el Antiguo Testamento ya se habían ido solamente con la idea de, pues yo no le he quitado la vida a nadie, no soy culpable de este mandamiento, de transgredirlo. Pero mire lo que dijo el Señor Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, el Señor Jesucristo, que se fue hasta el espíritu del mandamiento, aquí nos dice cuál es la raíz del homicidio. ¿Cuál es la raíz del homicidio? El enojo. Entonces, Dios prohíbe el enojo en sí mismo, nos prohíbe el enojo, porque el enojo realmente te puede llevar al homicidio. De hecho, te lleva al homicidio. Prohíbe el insulto, la ofensa, la agresión física con el propósito de destruir. Cuando la palabra de Dios dice ahí, no le digas necio a tu hermano, la palabra es, no le digas tonto, terco, porfiado. O sea, ¿qué es una persona necio? Una persona carente de sabiduría, de inteligencia. Fatuo. Si tú le dices fatuo a tu hermano, ¿sabes qué quiere decir fatuo? Cabeza vacía, tarado. O sea, esa es una palabra que le dice ahí el Señor Jesús y la prohíbe. Prohíbe también la ira y los insultos hacia otras personas. Hay personas que no matan con cuchillos, con armas, matan con palabras. La Biblia dice ahí en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y tanto hombres pueden a sus hijos hacerles mucho daño, a sus esposas, las madres a los hijos. Ay, estás tarado, estás tonto, estás todo tonto, y una serie de palabras que aquí no podemos decir. Pero mire, todas esas palabras altisonantes, palabras que dejan marcada a la persona, es lo que prohíbe el mandamiento de Dios. Entonces, si usted ha hecho eso, a lo mejor dice, yo no he matado, hermano, la estoy librando. Bueno, pero te has enojado, has herido con palabras, te has llenado de rencor y resentimiento. Y hay personas que dicen, pues yo no le deseo mal a nadie, esa persona que me hizo daño, pues que Dios la bendiga. Pero si por ahí un trailercito se le aparece, pues, o sea, le desean el mal. Hay personas que hasta con la mirada, ¿verdad? Con miradas que matan. Nadie ve a nadie. Miradas que matan. ¿Qué prohíbe el mandamiento? Los sentimientos malos. Dice la Biblia, Primera de Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano, o sea, el que aborrece no necesita matarlo, ya está ese sentimiento en él. La persona que tiene rencor, que tiene resentimiento, que tiene amargura, hay personas que no le hablan a su prójimo desde años. ¿Es tu caso? ¿Es tu caso, mi amado, que tú vienes a escuchar la palabra de Dios y tienes ya tiempo escuchando la palabra de Dios y no has perdonado? Tienen esos deseos ahí en su corazón. Ay, cómo no se muere esta persona. Mire, quien mata a otra persona necesariamente tiene actitudes en su corazón. Entonces prohíbe el odio, el resentimiento, las ofensas, las agresiones verbales, las palabras destructivas, la violencia física. Prohíbe el asesinato.
Alguien, amados, que esté practicando esto no puede ser considerado cristiano y es visto por Dios como un homicida en potencia. Solo le faltan las circunstancias. Homicida en potencia. Ahora, termino leyendo este texto. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí nos habla el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, de cuál es lo contrario al homicidio. ¿Sabes cuál es lo contrario al homicidio y a todo esto? El amor. El amor. ¿Y quién puede tener amor? Pues solo aquel que ha recibido de Dios el amor, para perdonar, para amar. Y fíjense, aquí nos da el ejemplo de Caín. Caín mató a su hermano por envidia. Hay personas que tienen mucha envidia a sus familiares. Hay personas que tienen envidia a otros, porque él tiene y yo no, porque él tiene tanto éxito y porque él tiene tan... O sea, déjalo que tenga. Pues más cuentas le va a dar a Dios de todo lo que tiene. Tú confórmate y alégrate con lo que Dios te ha dado. Pero ¿saben quién es homicida también? Cuando nosotros los cristianos tenemos el mensaje de la palabra de Dios y no le predicamos a las personas. ¿Sabías tú que este es el mensaje, este es el antídoto para que la gente tenga vida? Pues hay que salir a predicarlo. Tú tienes una gran responsabilidad. Imagínate un bombero que ve el incendio y gente que está gritando y se cruza de manos. ¿Podría ser llamado inocente ese bombero? Un ser humano que dice que conoce a Dios y no predica la palabra de Dios, cuando Dios pone delante de él una persona con evidente necesidad, ¿cómo será llamado? La Biblia dice ahí en el libro de Proverbios: no digas que eres inocente cuando tú ves que tu hermano tiene necesidad, cuando tú ves que hay alguien necesitado y tú tienes la manera de ayudarlo, no digas que eres inocente. O sea, está hablando de predicarle. Ve, salva a los que son llevados a la muerte, líbralos, dice Dios. ¿Y cómo los podemos librar? Con el mensaje del evangelio, de la palabra de Dios. Amén. Dios nos ha puesto por atalayas, y el atalaya está puesto para ver el peligro. Y si tú ves que el peligro viene sobre una persona, una familia, una ciudad, tu responsabilidad es decirles. ¿Sabes qué? Decirles: miren, viene el peligro, así como van a ser destruidos, tienen que arrepentirse, arreglen su vida con Dios. Esa es tu responsabilidad. Tu problema ya no es si ellos toman o no toman decisiones. Ellos ya sabrán cómo le darán cuentas a Dios, pero tú, esa será tu responsabilidad, que habrás hecho, y la habrás hecho bien si tú les predicas el evangelio. Amén. Entonces, mis amados, todo esto lo podemos conectar con las palabras de Jesús, que tenemos nosotros una gran responsabilidad. Podemos ser asesinos espirituales si no predicamos el evangelio y si no lo vivimos. Amados hermanos, ¿a cuántos les has predicado el evangelio últimamente? Cuando vas a la tortillería, cuando vas a la carnicería, cuando vas en el pecero, cuando vas en el camión, cuando vas en algún lugar, mira, llévate unos textos, unos folletos, compártelos. Predícales la palabra. Ve a visitar a ese familiar que no lo has visto, a tus papás que viven lejos, compárteles, llévales un tema de la palabra de Dios. Haz algo por el reino de Dios. Y si tú has transgredido el mandamiento de Dios, debes arrepentirte, pedirle perdón a Dios, porque así como Caín, dice la Biblia, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Hoy mucha gente está clamando, hay sangre que está clamando de muchas personas que tristemente dirán: a mí nunca me predicaron el evangelio. ¿Cuántas personas estarán en las iglesias que cuando mueran ese será su clamor? Nunca me predicaron el evangelio, me predicaron mentiras, se quedaban con mis diezmos, con mi ofrenda, pero nunca me dijeron que yo estaba mal. Mis amados, tenemos una gran responsabilidad porque la sangre es como un testigo en nuestra contra. Y preferimos nosotros que la gente se sienta triste, que la gente a lo mejor diga: yo ya dejé de ir ahí porque ahí son muy exagerados, ahí nos predican del arrepentimiento. Pues será mejor eso a tener una multitud aquí de personas que nunca escuchen que están mal delante de Dios y se vayan muy consolados engañadamente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, mis amados. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere la salvación de los pecadores, y nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a terminar con este estudio. Sé que ha sido largo. Este estudio generalmente se pudiera dar hasta en 3 partes. Hoy lo he tratado de resumir, pero lo más importante es que tú entiendas que hay un Dios que nos dejó su ley para ser obedecida, para ser guardada, y que es una ley santa, justa y buena. Ve cómo Dios ama y cuida la vida del ser humano. Dios dejó mandamientos de cómo relacionarnos. Dios dejó mandamientos de cómo tratarnos. Pero si tú has transgredido este mandamiento de no matarás, a lo mejor hay aquí personas que en su vida tuvieron un aborto. Pídele perdón a Dios. Ese bebé, ¿sabes una cosa? Ese bebé, aunque haya muerto, está con Dios. Está con Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Sin embargo, pues le fue cortada la existencia. De un hombre, un músico llamado Beethoven. Los médicos le decían a su madre que lo abortara porque iba a nacer mal. Pero la madre dijo: no, yo no quiero abortarlo, yo lo voy a tener. Y nació ese gran genio de la música, Beethoven, que compuso varias sinfonías que son escuchadas en todo el mundo. Imagínate qué hubiera pasado que lo hubieran abortado. Y la verdad es que cuántos hoy estamos aquí y a lo mejor ni siquiera lo sabes, pero tal vez en su momento hasta tus padres desearon abortarte. Pero hoy estás aquí vivo para la gloria de Dios. Y Dios ha tenido un propósito para tu vida. ¿Por qué no darle gracias a Dios por la vida? ¿Por qué no darle gracias a Dios por la vida que Dios te ha dado? Pero sobre todo por la oportunidad de conocerle y de que tengas un propósito nuevo en tu vida. Padre, gracias, Señor, porque cuando te conocemos tenemos un propósito nuevo para vivir. Gracias porque podemos estar completos en ti. Gracias, Señor amado, porque no solamente es la vida física la que tenemos, sino ahora tenemos vida espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Ayuda a cada uno de los presentes, Señor, que este mandamiento quede grabado en sus corazones. Que si alguien ha violado este mandamiento de alguna u otra forma, Padre, que hoy venga a ti en arrepentimiento y perdón. No solamente por haberle quitado la vida a alguien, sino por aborrecer, por odiar, por envidiar. Padre, acércate hoy, Señor, que haya arrepentimiento. Si tú tienes algo contra alguien, perdona. Pídele perdón a Dios por ese rencor, por ese resentimiento, por esa amargura. Pero también ve y reconcíliate con tu prójimo. Hazlo pronto.
Hazlo pronto, porque de Dios es la vida y no la tenemos comprada. Vamos a entonar un canto para terminar. Dale gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia. Dale gracias a Dios porque Dios tiene un propósito tan grande para ti. No te ha dejado. Y qué bueno es que cuidemos la vida de nuestros semejantes, que valoremos la vida de los ancianos. Valora la vida de tus padres. Tal vez ellos ya están grandes ahorita. No los dejes. Apóyalos, ámalos, sírvelos. Respeta mucho la vida. Vamos. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre
Señor, llénanos. Llénanos de ti, Cristo, oh Cristo. Llénanos, sí, llénanos, llénanos, Señor. Porque podemos tener comunión contigo, porque tú has creado al ser humano diferente a toda la demás creación y nos has dado un alma y un espíritu para poder tener comunión contigo, Señor. Gracias porque tú eres la luz y la vida, tú eres la vida del hombre, Señor. Gracias. Enséñanos a valorar tu ley, enséñanos a ver que tu ley es santa, justa y buena, Señor. Todo lo que has mandado en tu palabra es para nuestro bien. Bendice a la iglesia, a la congregación, a cada familia. Bendice esta palabra que esta tarde ha sido expuesta. Y gracias, Señor, porque hoy salimos de aquí bendecidos, alimentados, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Bendícelos a cada uno, a cada familia en la semana. Estate con ellos, Señor, en sus casas. Que, Padre, tu Espíritu Santo siga tratando con cada uno, recordándoles tu palabra y tus mandamientos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión, estamos despedidos y estamos para servirles.